Bienvenidos a este nuevo encuentro con la voz del pastor. Gracias por estar aquí conectados a este programa que nos va haciendo profundizar en las bienaventuranzas. Hoy llegamos a la quinta de las bienaventuranzas, es decir, la bienaventuranza de dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos hemos detenido anteriormente en las otras cuatro. Primero, la bienaventuranza fundamental, es decir, la de la pobreza en el espíritu, que es la primera y la fundamental, sobre las que todas las demás se edifican. Luego hemos visto la bienaventuranza de la aflicción, de los que lloran, porque serán consolados. Seguidamente, los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y la vez pasada vimos la cuarta bienaventuranza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Entramos pues hoy a la quinta de estas actitudes fundamentales que, como hemos dicho, describen a Jesús mismo. Son las actitudes básicas que encarna Jesús y que propone a sus seguidores, para que no se queden simplemente en una búsqueda superficial de Él, para que no lo sigan por unos intereses espúreos, es decir, equivocados, sino que realmente puedan hacer un seguimiento que esté basado en una propuesta real. Las bienaventuranzas, pues, encarnan todo el espíritu fundamental del Evangelio de Jesús. Describen las actitudes fundamentales que Él encarnó para realizar su mesianismo. Por eso hemos dicho que todas las bienaventuranzas las tenemos que leer desde Jesús, desde la forma como Él las encarnó y la vivió. La quinta bienaventuranza, pues, que hoy vamos a reflexionar, es la bienaventuranza de la pobreza de la misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como siempre, vamos primero a remitirnos sobre lo que dice la Escritura acerca de este tema. Hay que decir que la misericordia preside toda la historia de la salvación. Es uno de los conceptos fundamentales que atraviesan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, les recuerda cuál es el origen altísimo de esta actitud. Dice así en el capítulo 1, versículos 3 a 4 de la segunda Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que se encuentran en tribulación con la consolación que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es descrito aquí pues como el Padre de las misericordias. Igualmente, la primera carta de Pedro, hablando de la esperanza de nuestra salvación, dice que nos engendró por su gran misericordia a una esperanza viva. Primera Pedro 1 a 3. La experiencia que el pueblo de Israel tuvo a lo largo del Antiguo Testamento es sintetizada en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7. Yahvé dice, es Dios misericordioso y clemente, lento a la ira, rico en misericordia y fidelidad, que conserva su gracia por 1000 generaciones. Realmente, la historia de la salvación es la revelación de la gran misericordia divina. Dios ama a todos los seres que crea, dice Sabiduría 11:24, y quiere el bien de su pueblo. Jeremías 11:4.
31, 1 y siguientes. La salida de Egipto y la entrada en Canaán se conmemoran como manifestaciones de la misericordia divina. Éxodo 18, 8 a 9. Muchos de los salmos son todo un cántico a la misericordia. Quizá los principales son el 118 y el 136, que les invitaría a leer, como ya voy a señalar otros salmos posteriormente. La misericordia, en todo caso, es el atributo divino más subrayado en el Antiguo Testamento. El adjetivo misericordioso es empleado 30 veces, 25 de ellas aplicado a Dios. Y el sustantivo misericordia designa en 236 ocasiones a Dios. El verbo tener misericordia, o como dice el Papa Francisco, misericordiar, es empleado en 100 oportunidades, aplicado a Dios. La misericordia es, pues, ante todo, una característica divina. El Antiguo Testamento, a veces, después de llamar a Dios misericordioso, le da también el calificativo de compasivo. Los hombres de la Biblia designaban estos dos adjetivos para expresar la ternura de Dios que Él tiene para con sus hijos, especialmente cuando se encuentran en alguna desgracia. Se insiste, pues, en el aspecto condoliente de este amor, es decir, un amor que padece por los que padecen. Orígenes decía, Orígenes es un padre de la Iglesia, que Dios no puede padecer, pero siempre puede compadecer, es decir, consufrir lo que afecta a sus hijos. El término misericordioso viene del hebreo rehem, que significa sede materna, seno materno, la sede del amor de madre. Jeremías 1:5, Isaías 49, 14 a 15. Al aplicar estos términos casi exclusivamente a Dios, la Biblia quiere hacernos reconocer que Dios es misericordioso, que Dios se estremece, que es tierno como una madre y se conmociona. En definitiva, que Dios es amor, como nos dirá en el Nuevo Testamento la primera carta de Juan 4:8 y 4:16. El Nuevo Testamento prolonga toda esta misericordia, toda esta doctrina y le da cumplimiento máximo, ya que es en Jesucristo en quien se ha encarnado toda la misericordia. Tito 3, 4 a 7. Jesús proclama constantemente la misericordia, con sus palabras que explican sus hechos y con su actuación que es transparencia del mismo ser de Dios. En el Nuevo Testamento estamos en los tiempos de la revelación plena de la misericordia en la persona de Jesús. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a nuestros padres acerca de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por los siglos. Lucas 1, 54 a 55. Dándonos la salvación, el perdón de los pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Lucas 1, 77 a 78. El adjetivo misericordioso que se usa en esta bienaventuranza, dichosos los misericordiosos, aparece otra vez
en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta a los Hebreos 2:17. Sin embargo, el sustantivo misericordia se encuentra 20 veces, 3 de ellas en Mateo. Por ejemplo, al término del banquete en la casa de Leví, junto con la respuesta de Jesús a los fariseos que estaban escandalizados al verlo en la mesa con los pecadores, Jesús les cita Oseas 6:6 para recordarles la primacía absoluta de la misericordia sobre los holocaustos y sacrificios. Y en Mateo 12:7 cita el mismo texto en el caso de las espigas, cuando los discípulos comen espigas cuando van de camino, y Jesús también volverá a decir ante la crítica de los fariseos: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús pues enseña que la misericordia es más importante que la ley. Es decir, se está Jesús introduciendo, por así decirlo, dentro de la otra persona para ver y sentir las cosas como el otro las ve y las siente. Jesús actúa siempre a favor de los pobres, de los débiles, que acuden a Él con una invocación: ten misericordia. Por ejemplo, Mateo 9:27 y 15:22. Y el Nuevo Testamento subraya de modo especial su misericordia, su compasión con las muchedumbres que ve, que están como ovejas sin pastor o que tienen hambre, como en los casos de la multiplicación de los panes. Expresiones como tuvo compasión, o se conmovió en sus entrañas, o se conmocionó totalmente, se aplican frecuentemente a Jesús en los evangelios sinópticos. Así, por ejemplo, ante la muchedumbre que lo seguía, ante el leproso, ante el dolor de la viuda de Naín, ante los ciegos de Jericó, o al ver la muchedumbre que se encuentra, como hemos dicho, como ovejas que no tienen pastor. Misericordia de proyección universal, en contraste con la estrecha concepción judía. Misericordia sin límites en el objeto, sin límites en la destinación, sin límites en sí misma, porque está originada en la infinita misericordia de Dios, de la cual Jesús es la revelación plena. El vocablo español misericordia se hace derivar de dos expresiones: miseria y corazón. Expresa fundamentalmente poner la miseria del otro, la carencia del prójimo, en el propio corazón. Miser cordis, poner la miseria, la carencia, el sufrimiento, la fragilidad del otro en mi propio corazón. Dejarse afectar por el padecimiento del otro. Tiene pues un significado parecido a compasión, que es consufrir el dolor del otro, ponerse en su lugar. Magistralmente, San Juan Pablo II nos va a mostrar este amor compasivo de Dios cuando inauguró el Sínodo de Europa. Decía el Papa textualmente: el Dios de la alianza conoce el corazón de sus hijos y las muchas pruebas que las naciones han tenido que sufrir a lo largo de este duro y difícil siglo que ya se acerca a su fin.
Estaba hablando en el siglo XX. Él, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha sido crucificado en los campos de concentración y en los gulags. Ha conocido el sufrimiento de los bombardeos en las trincheras. Ha padecido allí donde el hombre, cada ser humano, ha sido humillado, oprimido y violado en su irrenunciable dignidad. Cristo ha sufrido la pasión en las innumerables víctimas inocentes de las guerras y de los conflictos que ha enfrentado y ensangrentado a la humanidad. Es una descripción maravillosa la que hace el Papa polaco acerca de lo que es ese Dios que sufre el dolor de su pueblo. Recordemos la expresión, misericordia es poner la miseria del otro en el propio corazón. Y Dios es ante todo misericordioso. Supo poner en su corazón la miseria. Dios no puede padecer en sí mismo, pero puede compadecer, puede poner el padecimiento del otro en su propio corazón. Al resucitar de entre los muertos a Jesús crucificado, Dios ha declarado de una vez para siempre que Él estaba presente en la pasión y en los sufrimientos de su Hijo. Aun cuando éste pueda en algún momento haberse sentido abandonado, sin embargo, el Abba estaba con él. No ha habido víctima de la historia cuya agonía no haya compartido Dios. No existe degradación de la dignidad humana que no cause al mismo tiempo cicatrices en el ser de Dios. Y es que Dios sufre porque ama. Donde hay amor, no está lejos el sufrimiento. Cuando más se ama, más se sufre. Porque el amor lleva a tomar parte en el destino de los que son amados. El amor se convierte en sufrimiento por las víctimas de la injusticia y del odio, por los pobres, los hambrientos y desnudos, y se vuelve cólera hacia el egoísta, el rico y poderoso, que hacen que el pobre siga siendo pobre y que el hambriento siga pasando hambre. Los que utilizan su poder para dominar y explotar al prójimo, muchas veces amparados bajo la capa del compromiso religioso, como sucedió en los tiempos de Jesús. Dios es amor, y el amor hace vulnerable a quien lo vive. La misericordia de Dios es, pues, encarnación concreta del amor que conlleva el sufrimiento del mismo Dios. Esta es la primera clave de aproximación, pues, a la misericordia. La misericordia tiene su origen en el ser mismo de Dios y es el sustantivo y el adjetivo y el verbo más aplicado a Dios en toda la Biblia, pero concretamente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, desde el ser misericordioso y el obrar divinos se desarrolla el tema de la exigencia de la misericordia. Dice el Señor en Lucas 6:36, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La experiencia viva de la misericordia enseña al hombre a ser misericordioso. Esta palabra enseña la empleamos aquí como impulsa, empuja, guía al hombre a ser misericordioso. Esa experiencia de la misericordia es a su vez el modelo. Sean misericordiosos porque el Padre es misericordioso
como el Padre es misericordioso, es modelo, pero al mismo tiempo es la fuente. Ámense unos a otros, porque yo, o como yo, los he amado. Juan 13:34. Pero a su vez, esta misma práctica se convierte en requisito para alcanzar el mismo misericordia. Así nos lo enseña la conocida parábola del siervo sin entrañas. Mateo 18, 23 a 25. Este hombre que fue perdonado de una gigantesca deuda y no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que un compañero tenía con él, y que el Señor le aplica realmente la reprensión más grande por esta actitud, y por eso llamamos esa parábola la parábola del siervo sin entrañas. Es decir, quien habiendo sido objeto de misericordia, no ha sido capaz a su vez de prolongar o de proyectar la misericordia. También hemos de referirnos aquí a la súplica del Padre nuestro, cuando decimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Dios, pues, exige la misericordia a sus fieles. En la predicación de Oseas tienen más importancia que los mismos sacrificios, y Jesús recurrirá repetidamente a ese profeta. Oseas 6:6. Enseñanza que repetirá varias veces en el Evangelio de Mateo 9:13 o 12:7. San Lucas, capítulo 6, 36, nos propone nada menos que a Dios como modelo para nuestra misericordia. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. La proyección de Dios Padre se expresa precisamente en el amor gratuito e incondicional por todos, buenos y malos, justos e injustos, aunque no lo merezcan. Por tanto, la perfección que se pide imitar en ese Dios es su misericordia. Esa es la perfección de Dios. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso, o sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La perfección de ese Dios es su misericordia para con unos y otros, los buenos y los malos, los justos y los injustos. Esa característica la va a presentar Jesús en la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Que no es más que la descripción de la misericordia y compasión del corazón de Cristo, y que quiere suscitar precisamente esa misma actitud. Vete y haz tú lo mismo. Así concluye la parábola. Vete y haz tú lo mismo. Es decir, vete y ten misericordia. Se propone de esa manera al seguidor de Jesús la espiritualidad del buen samaritano. La actitud misericordiosa de Dios tiene pues también una función de ejemplaridad. Esta es la lección de nuestra bienaventuranza. Pablo establece la necesidad de ser misericordiosos al ejemplo de Dios y de Jesucristo. Efesios 4:32, Colosenses 3:12. Y todavía más radical e exigente es la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, que dice: porque sin misericordia será juzgado el que no practicó misericordia. Una de las actitudes primordiales de la misericordia
es perdonar. Y se ejerce precisamente con los que nos ofenden, con los que no merecen ese amor de perdón. Dios ha querido que el uso de la misericordia pasara por la misma medida de la nuestra con nuestros deudores, teniendo en cuenta su infinitud y nuestra flaqueza. El perdón de Dios es condicionado al nuestro. Mateo 6, 12. Por ello, un aspecto fundamental de la misericordia es la actitud con la que miramos los defectos o fallas de los demás, como nos enseña en el mismo Sermón del Monte, Mateo 7, 1 a 15. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero esta es la primera actitud, expresión de la misericordia, el perdón. Sin embargo, la misericordia no se reduce ni se limita a este perdón o a la actitud benevolente con las faltas de los demás. La caridad respecto al prójimo cae aquí en su sentido pleno. La misericordia es bondad activa y amor eficaz. No es un puro y vago sentimiento de benevolencia. Así se manifiesta en la descripción que Mateo hace del juicio final. Mateo 25, 34 a 36, que les invito a leer, cuando habla de lo que será el juicio final, cuando Jesús va llamando a unos y les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, estuve desnudo, estuve enfermo, etcétera, etcétera. Y nos dirá: cuando lo hicisteis con uno de los pequeños, conmigo mismo lo hicisteis. Estas expresiones de el juicio final son contenidas por la Iglesia en las que se llaman obras de misericordia corporales y espirituales. La misericordia, pues, en general, es aplicada a toda necesidad, a toda miseria humana, a la identificación personal con la miseria del prójimo. La misericordia es auténticamente evangélica en la medida que procede de un corazón herido por el sufrimiento del otro. Para un cristiano lleno del sentido de la compasión, nada humano le resulta ajeno, ni el gozo ni la pena, ninguna forma de vida, es decir, con sus sentimientos. Todo, por eso en el Nuevo Testamento nos invita a una verdadera teología de la ternura, que siempre es curativa, con palabras, con manos, que también pueden llamarse caricia, cercanía física, comida en común, etc. La compasión evangélica no estriba únicamente en el sentimiento por el sufrimiento ajeno, sino que tiene que ver con el compromiso por aliviarlo. Conlleva una actitud de solidaridad con los excluidos de la tierra, con las víctimas de los sistemas injustos. El creyente es consciente que aunque no tenga el poder inmediato para construir una alternativa a esos sistemas de injusticia y exclusión, siempre tiene la fuerza para construir una alternativa al espíritu del sistema. La solidaridad se convierte así en resistencia frente a los poderes del mal. Ser misericordioso al estilo de Dios es amar como ama Dios, con amor personal,
gratuito, absolutamente desinteresado, a fondo perdido. Amar simplemente por amor, no por otros motivos. Querer a la persona por ella misma, como quiere Dios al hombre. Misericordia quiere decir, pues, amor gratuito, universal y personal. Bondad activa, compasión, perdón ilimitado, cariño entrañable, comportamiento solidario. Es un amor que brota de la propia experiencia de la misericordia de Dios, que es impulsado por el conocimiento y la necesidad del prójimo, y que se traduce en comportamiento eficaz, es decir, en obras de misericordia, que son manifestaciones concretas de servicio a los hombres al estilo del buen samaritano. Amar es, en ese sentido, querer y procurar el bien del otro. Por eso la misericordia es la expresión concreta de ese amor. Fácilmente podemos deformar muchas veces el amor como un puro sentimiento ante las necesidades del otro. Pero el amor cristiano es más que eso, es una actitud, es un compromiso. San Pablo en Colosenses nos pide revestirnos de entrañas de misericordia. Colosenses 3:12 y 13. Es decir, que vivamos esta bienaventuranza para identificarnos con Jesucristo, para dejarle seguir obrando en nosotros. Miren esta expresión. Vivir esta bienaventuranza es permitirle a Jesús que siga obrando a través de nosotros, en nosotros sus discípulos. Quienes practiquen esta forma de amor alcanzarán la gran misericordia, la salvación, es decir, alcanzarán al Dios de las misericordias. El misericordioso se sabe amado y perdonado gratuitamente por Dios, y por eso se siente llamado a participar en la misma actitud de Dios, amando y perdonando como Él lo ha hecho. Sí, esto nos lleva a salir del egoísmo que muchas veces nos ha conducido a una deformación del amor a nosotros mismos y nos permite en esa tríada que el Evangelio señala del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, esa tríada del amor, es decir, porque he sido amado por Dios, puedo amar a Dios con actitud de gratitud total, pero al mismo tiempo, porque he sido amado misericordiosamente por Dios, puedo amar al prójimo gratuitamente como he sido realmente amado por Dios. Y quiero terminar esta reflexión tomando una cita del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, es decir, rico en misericordia, que dice lo siguiente: el término esed indica una actitud de profunda bondad. Denota el amor de la madre. Desde el vínculo más profundo y originario, mejor, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una especie de relación particular con él, un amor particular. Ya he dicho que este término, misericordia, expresa precisamente en el hebreo esas entrañas maternas de Dios. Se puede decir que este amor es totalmente gratuito, no es fruto de mérito y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior. Es, dice el Papa, una exigencia del corazón. Y por eso se engendran una serie de sentimientos entre los cuales están la bondad,
la ternura, la paciencia y la comprensión. Es decir, el amor conocido de Dios, que es como el amor de una madre, engendra en el que ha sido objeto de ese amor misericordioso una disposición a perdonar, una disposición a tomar los sufrimientos y carencias del hermano, a hacerse verdaderamente amor activo y caridad eficaz, concretamente a través de las obras de misericordia. Recordemos pues la cita de esta quinta de las bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios nos conceda a todos una experiencia profunda de la misericordia divina para a su vez poder proyectarla en las relaciones con los demás y para poder alcanzar también la misericordia de Dios al final de nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.